internas sirias, o sea, ha venido impuesta por una agenda externa. Entonces paso, después de este prolegómeno, a leer un poco lo que es mi intervención. El fenómeno de la partida masiva de refugiados sirios hacia Europa dista mucho de contar entre las consecuencias imprevistas del llamado conflicto. Tampoco tiene nada que ver con el tantas veces citado efecto boomerang impactando contra un occidente que habría sembrado vientos para recoger ahora tempestades. En su gran mayoría, y por rigor semántico, los llamados refugiados sirios distan de ser refugiados huyendo de los estragos de una hipotética guerra civil. Se trata de población arrancada a la fuerza de su país por la operación mercenaria. En la agenda hegemonista estadounidense, tales mercenarios son mucho más. Son colonos que, secuestrando para sí selectivamente a mujeres y niños y poniéndoles a servir, a procrear y a aprender inculcos, arraigan sobre el terreno tomado, llegando a fundar entidades político-administrativas con el tiempo. La desestructuración y reestructuración sociológica y el vaciado poblacional de la tierra siria no es más que un estadio adelantado de aquella particular versión del nuevo Oriente Medio, que arrancaría en 2011 con Hillary Clinton-McCain y cuyo corpus, devorando a sus ideólogos laicistas originales, iría tiñéndose cada vez más de los pigmentos confesionales del judeo-testamentarismo. Tal cosmovisión imagina una Palestina bíblica integralmente judaizada y a sus territorios circundantes los requiere bajo mando de sectas domésticas y serviles, convencidas de la superioridad de los elegidos en su condición como pueblo de Dios. En mitad de esa deriva, antesala del paraíso terrenal, los reinos sirio-amorritas y más tarde arameos, de Damasco y de Yanhab, Alepo, son destruidos. Y como ya lo hubieron sido los cananeos y parcialmente los samaritanos a la irrupción de Josué y sus tropas nutridas por los persas, las gentes de los reinos, hoy los sirios, son desarraigadas de su tierra a sangre y fuego, tal como textualmente reza en Pentateuco Reyes. Según la Torá, los elegidos no alcanzan su sueño de promisión terrena, a menos que antes hayan hegemonizado bajo su cetro la vida política de la zona, en una repetición de la mítica cualidad salomónica como rey de reyes, a quienes habrían rendido pleitesía todas las naciones en el arco del mundo conocido mesopotámico, antiguo. Según su fábula, dicen ellos desde los faraones al oeste hasta los elamitas, hoy los iraníes, al este. De nuevo cito Pentateuco Reyes. Para sellar su hegemonía política sobre una región doblegada, los elegidos necesitan involucrar sin dobleces al mundo occidental y a sus sociedades en una operación militar de asentamiento con que procederá a la readecuación drástica de los grupos humanos sometidos. Estos quematierras por mandato divino saben que el mundo occidental no se volcará dejando a un lado disquisiciones humanitarias y cerrando completamente filas tras el bastión israelí, a menos que ellos consigan representar ideológicamente la zona y remodelarla verdaderamente en concepto de paisaje natural de enraizamiento y desarrollo para una vorágine de decapitadores que, habiéndose hecho fuertes, tienen por vocación aniquilar toda diferencia y en particular cernirse contra el mundo occidental a título de nuevos bárbaros. A esta lógica de acuñación paisajística le incordia la persistencia en la zona de una población como la siria, educada en el laicismo y en la convivencia interreligiosa, matrimonios inclusive, bajo una identidad común nacional más fuerte. A la luz de estas consideraciones se descifra el ahínco de exterminio practicado por los siervos armados del supremacismo sobre los cristianos sirios, los iraquíes, los libaneses y los palestinos, quienes llevan casi 5 años de millonaria corriente migratoria y de refugio. No en vano los cristianos árabes y su participación en las sociedades medioorientales silencia en seco la discursividad de monocromía neotribal amenazante, espectro que el supremacismo judeo-mesiánico recrea ante las cortes centrales del mundo, mientras reclama un frente común y tutela regenerativa sobre la península de esos territorios comanche. La oleada humana actual no es, pues, fruto de irresponsabilidad occidental, y ni mucho menos de su inconsistencia, bien al contrario, es el éxodo profetizado por la irracionalidad antigua y programado por una racionalidad moderna disciplinada en servir a Jehová, con toda su tecnología militar y con toda su ingeniería sociodemográfica puntera, generado el drama, a fin de cuentas bien real, e instalado en la conciencia televisiva de la muchedumbre de muy buen corazón. A cada perfil de la red social se le insta a posicionamiento.
los mismos que elevan cada vez más alto el alambre espinoso de Melilla, que añaden a este cortantes cuchillas, que apuntalan las leyes exclusionistas de Europa fortaleza y que dejan desiertas de salvavidas las costas italianas meridionales, esos mismos manipulan para este otro caso sentimientos colectivos y sensibilidades. ¿No resulta un tanto sospechoso? Pues han querido los tiempos que este milenario prógrom, en virtud de cuya ejecución Siria vaya dejando de ser Siria y los sirios vayan dejando de serlo, esté configurándose como deportación hacia el viejo continente. Existen también rentabilidades inmediatas de lo más mundano. La proporción de migrantes sirios, varones jóvenes y de familias con niños resulta elevada. No en vano son quienes reúnen fuerza suficiente para iniciar el periplo desde el país o desde los campos de refugiados más o menos limítrofes. Así pues, Siria se queda tendencialmente sin brazos que empuñen el fusil en su defensa, tanto como se queda sin fuerza de trabajo en una tesitura futura hipotética de recuperación. La supuesta marcha de los supuestos refugiados de guerra es nada menos que la diáspora que está borrándose del mapa en el nivel del registro humano, aquello mismo que el Estado Islámico y sus otras bandas antecedentes están borrando del mapa en el nivel del registro histórico y arqueológico. Cao a Siria. Esto es lo que se dirime en el fondo. Estados de todo el mundo han sumado ya sus iniciativas de acogida. Canadá y Australia, de la Commonwealth, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, etc. A los estados árabes peninsulares, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, se les ha encargado mantenerse al margen. Son geográficamente demasiado próximos a la RAS y por lo tanto la población podría volver un día y no interesa, claro. Las potencias que por medio de su terror a sueldo producen desplazados y por ende producen su amontonamiento, agonía, asfixia, ahogo, indican luego a sus noticiarios la exposición sin tregua de los ahogados, niños incluidos. Confrontado a la pantalla por los mismos asesinos, el espectador reclamará apertura de puertas. Lo importante es desperdigar a la población precisamente para que deje de serlo, así diluida al viento de los 5 continentes. Aquí aplica con matemática precisión la memorable sentencia que Menachem Begin pronunciara una vez sobre los palestinos. Los palestinos emigrados querrán volver, los hijos se acomodarán a su hábitat, los nietos no se sentirán ya palestinos, y los bisnietos habrán olvidado que fue un día Palestina. Al inicio de esta operación política despobladora, la BBC enfocaba a un niño sirio diciendo: no queremos vivir en Europa, queremos poder vivir en Siria, todo lo que Europa tiene que hacer es dejar de hacer la guerra en Siria. La televisión británica traducía la primera frase textualmente y la segunda frase como: todo lo que Europa tiene que hacer es detener la guerra en Siria. La traducción entraña connotaciones ciertamente ambiguas, y escuchada por televidentes condicionados a priori queda con probabilidad el modo siguiente: Europa tiene que intervenir por la paz deteniendo la guerra en Siria. Y es que esta ocasión de flamante filantropía con que Occidente viene obsequiándose a sí mismo a lo largo de las últimas semanas de ningún modo se detiene al interior del perímetro europeo. Se quiere en cambio que sea la simiente fecundadora de respaldo público a un más firme compromiso logístico viejocontinental con la reordenación supremacista del Medio Oriente. En palabras de François Hollande hace escasos meses, en Siria hay que volver a empezar desde cero. Por aquellos días, portavoces de la administración Obama apuntalaban la declaración del Galo, mientras las cadenas radiofónicas, las catalanas sin ir más lejos, se afanaban en retransmitir la buena nueva. Así titulaba Catalunya Radio su rotativo. Siria necesita de compromisos de intervención, dada la demostrada inaptitud de Assad para enfrentar el yihadismo en el país. Por otra parte, nadie duda tampoco de que el llamado factor interno nacional incide en el calado de la catástrofe y en su perduración. Entre las masas de compatriotas desarraigados se cuentan, como no, también partidas de trogloditas, de econoliberales y de lúmpenes oportunistas sin conciencia social alguna, de sectarios netos, de cabecicubos que ni tan siquiera se autoconciben sirios y piensan su filiación y su identificación nada más que en términos de rama teológica, etc. ONGs y demás tejido cívico subvencionado en Cataluña y en toda Europa afilan sus uñas pensando en la tajada que presta destripamiento les ha caído de un plumazo a la mesa de los méritos. Los señores nos lo agradecerán, piensan, y se ponen a decentar el pescado para Alejó, pasearlo por las ágoras, por las salas de grados y por las palestras universitarias o de cochera municipal.
A escala más amplia es de comprender que entre los sirios llegados a Cataluña van a primar las situaciones arduas, caracterizadas por el riesgo de exclusión social, la urgencia de encontrar un empleo que no llega, a la exasperación ante las filas por recibir asistencia y los déficits vehiculares comunicativos. A estas luces la ocasión la pintan calva para el chantaje. El tejido político paraestatal del imperialismo, por ejemplo, el Comité Catalán en solidaridad con la Revolución Siria, no estará dispuesto a perder chanza y ante los necesitados mostrará ufano guardar la llave del porvenir, a cambio de cosechar disposición a integrarse en dinámicas informativas, charlas, jornadas, ruedas de prensa, etc. Acabo en breve. Con la perspectiva que el tiempo procura, quien más y quien menos estará dándose cuenta de que la reubicación poblacional siria en campos de refugiados fronterizos, Turquía, Líbano, Jordania, no podía constituir más que un apaño transitorio en la mente del supremacismo y de ningún modo la solución final diseñada. Ciertamente los campos fueron conveniencia del imperialismo porque entre sus pasadizos pudieron los imperialistas deslizar mecanismos de reclutamiento armado contra la República Árabe Siria. Paralelamente, la CIA y sus agentes gubernamentales regionales erigieron campos de instrucción, confundidos entre el marasmo de los refugios, o ampliaron otros tantos campos de entrenamiento preexistentes, introduciendo en su interior nueva carne de cañón a reclutar o a redirigir. Sin embargo, este tejido de frontera albergaba la disfuncionalidad obvia de que los desplazados pueden evadirse, cruzar y regresar, muchos de ellos hartos de subsistir en condiciones más que miserables bajo los auspicios de ACNUR y de distintas ONGs de apoyo. Quisieron volver a su país. Se sucedieron las revueltas en las tiendas ante los camiones de provisión, etc. Pronto se instauró un régimen disciplinario de control de las presencias, similar al toque de queda en cualquier territorio ocupado, y que impedía hasta las visitas por parte de otros parientes trasladados. Los últimos encarnaban el último cordón umbilical con un mundo exterior y de procedencia sirio, que los diseñadores de vida se esforzaban por evaporar en la nube confusa de una vida anterior más y más onírica, con el pasar de los meses. No podía ser asunto sine die el aglutinar a tanto volumen poblacional sirio tan cerca de Siria, máxime en territorios como Jordania, la Arabia Septentrional, Antioquia y Líbano, en sí mismos integrantes también del Eretz Israel proyectado. Tal vez más importante todavía, Europa debe convertirse en escenario de destino para el propio principio de entropía y caos fabricado, a quien enraizar como protagonista de atentados y conflicto. A tenor de lo último y aun a riesgo de ser malinterpretado, es importante destacar esta rentabilidad íncita al plan supremacista a costa de los sirios, mezclar el grano con la paja y usar el caudal migratorio como caballo de Troya de yihadistas siriafines, sustentados materialmente y puestos a operar bajo coordenadas nutritivas de islamofobia entre los receptores. Tal deliberación en pro de acelerar espirales de acción-reacción tiene por cometido tendencial gestar demanda en pro de centrifugar intervenciones de seguridad hacia el supuesto origen focal del problema, es decir, hacia el Oriente Árabe, justificando así la prosecución de la campaña de sometimiento gentilicio, consolidar el apoyo ciudadano a la implementación del proyecto supremacista israelita. Solo puede hacerse en tierras tan próximas al Asia Menor, asustando e indignando a las masas, para ponerlas a comulgar con el axioma atlántico puritano del choque intercivilización, Samuel Huntington. El supremacismo mesiánico tiene pues que inyectar en el corazón de la ingenuidad europea una suerte de anticuerpo identitario, a través de ponerle a padecer vecindad con una identidad artificial tan exclusivista como violenta, como sectaria. Consonante a dicha racionalidad, Arabia Saudí acaba de ofrecer apoyo financiero de acogida a Alemania, a cambio de que parte de esos fondos se destina a la erección de por lo menos 200 mezquitas de orientación predicatoria wahabí en suelo germano. Conseguir la desbandada de personas sirias despobladas desde los viejos campos circundantes hacia el viejo continente no ha sido una jugada occidental de la noche a la mañana. Occidente lleva años propiciando un clima insufrible al interior de los campos, con humillaciones cotidianas, segregación intrafamiliar, amenaza expresa de no poder volver a por comida ni a por cuidados si se abandonan por horas el campo a fin de visitar a otras personas, sufragio y manutención generosos prestados a capos, recabados de entre los elementos armados rebeldes, constitución y amparo del terror de las bandas erigidas por iniciativa de los gestores institucionales y ONGistas sobre el terreno, en verdaderos Freikorps, cuerpos libres de disciplina, encuadramiento, vigilancia y propaganda.
Y concluyo, ello en lo que se refiere a la acción endógena, en lo que respecta a la actuación exógena desde los campos, podemos decir que coetáneamente Occidente se dedicaba a amparar grupos que han llevado a la desestabilización y el sufrimiento a los municipios y núcleos circundantes. Esto ha ocurrido con los lugareños, sin ir más lejos, en Turquía y en Jordania, negativamente afectados por abusos, tropelías, violaciones, atentados y estallidos, tráficos varios y acciones mafiosas, intentos de imponer lecturas de la Sharia y cánones de vestimenta y comportamiento, asesinatos que incluían la extracción de órganos para su mercantilización hacia destinos como el israelí y el Atlántico Norte, etc. En ocasiones, los autóctonos confundidos la han emprendido injusta y abusivamente contra los refugiados, hecho que ha prendido la mecha de la animadversión por parte de la población siria confinada, y así en espiral autopropulsada. Sirve de pequeño anticipo a lo que el neomesianismo trama para Europa. O sea, esa bipolarización entre el Welcome Your Refugees y la islamofobia, que aunque parezcan narrativas contrapuestas, en el fondo se dan la mano, porque tanto el Welcome Refugees como la islamofobia vienen a abocar, a fin de cuentas, hacia justificar y hacia apoyar desde Europa intentos de intervención sobre el terreno allí para reordenar, en un sentido sionista o en un sentido supremacista israelí, el Oriente Árabe persa, o sea, acaban en lo mismo. En suma, y ya acabo, en suma Occidente fue afanándose en cocer un caldo de cultivo con un ingrediente de demanda latente a flor de piel. Así a Occidente le ha bastado con interrumpir de golpe su apoyo dinerario, infraestructural, de capital humano y de voluntarios a los campos de refugiados de la zona, para que los gobiernos locales se hayan decantado por levantar barreras y abrir las verjas, desencadenando el abrumador fenómeno aparente, contra la ingenuidad que transpiran los miles de análisis alternativos que en estos días pueden leerse y que ponen el acento en una presunta ida de manos occidental respecto de su propia actuación en Siria, haciéndose eco de la premisa weberiana de consecuencias no previstas o de las premisas de la crítica a la acción racional. Esto que se presume como un caos, resulta en el fondo ser de lo más ordenado, centralizado y atado. Y con esto acabo. Muchas gracias.